Cuando supo que Báquides se acercaba, Jonatán envió a su hermano Juan a guardar sus pertrechos con los amistosos nabateos. Pero por el camino Juan y sus hombres cayeron en una emboscada y fueron muertos en Medeba por los hijos de Jambri. Mientras tanto, Báquides atacó a Jonatán en día de sábado. Creyendo que no lucharía, pero perdió a 2000 hombres en la batalla antes de volver a Jerusalén. Jonatán y Simón supieron ahora que los hijos de Jambri estarían celebrando una boda. Aquel día, entonces, tendieron una emboscada y mataron a todos en la boda, unas 400 personas, para vengar la muerte de su hermano. Báquides, entre tanto, habiendo puesto guarniciones en Judea, volvió al rey, y los judíos tuvieron 2 años de paz. Pero volvió después a invadir por llamamiento de judíos renegados. Sin embargo, después de un asedio fallido contra Jonatán, los dos hicieron un tratado de amistad e hicieron un intercambio de prisioneros. Báquides nunca más volvió a Judea, mientras que Jonatán pasó a Micmas y estableció allí su gobierno. Alejandro Balas. En el año 170 de la era seleucida, esto es 153-152 a.C., Alejandro Balas, hijo de Antíoco Epífanes, invadió Siria, teniendo el apoyo de muchos que estaban disgustados con Demetrio por ser tan reclusivo. Pero ahora este ataque al trono le dio a Jonatán más espacio. Por tanto, porque tanto Demetrio como Alejandro tenían deseos de lograr su ayuda, por lo que hicieron grandes ofrecimientos. Alejandro le propuso una alianza amistosa y le envió un ropaje púrpura, una corona de oro, y lo designó sumo sacerdote en Jerusalén. Demetrio también le propuso una alianza, así como la remisión de muchos tributos diferentes. Sus soldados se fueron de las ciudades de Judá y Jonatán regresó a Jerusalén. Pero la ciudadela en Jerusalén seguía ocupada por judíos impíos que rehusaban someterse. Alejandro marchó contra Demetrio, cuya ala izquierda resultó victoriosa, pero Demetrio estaba en el ala derecha, que fue derrotada. Cayendo con su caballo en un cenegal del que no pudo salir, fue muerto por jabalinas enemigas. Alejandro asumió el reino de Siria y escribió a Ptolomeo Filometor de Egipto, pidiéndole su hija en matrimonio. Ptolomeo accedió y la boda se celebró en Ptolemaida, Aco. Alejandro invitó a Jonatán a que asistiera y cuando llegó fue recibido con los mayores honores. Alejandro le hizo sacarse su vestido y ponerse un manto de púrpura y que se sentara con él en el estrado, asignándole el título de primer amigo. Posteriormente, Demetrio III reclamó el trono de su padre y zarpó de Creta para luchar contra Alejandro. Mientras Alejandro se disponía a enfrentarse con él, Apolonio, su gobernador en Celesyria, presentó batalla a Jonatán y Simón cerca de Asdod, pero fue rotundamente derrotado. Ptolomeo Filometor desembarcó ahora en Siria con un ejército para ayudar a su yerno Alejandro, pero este insensato rey conspiró pérfidamente contra Ptolomeo. Este descubrió la maquinación y se encolerizó tanto que recuperó a su hija y se salió rápidamente con el joven Demetrio. Alejandro fue destronado y Ptolomeo persuadió a los antíocos a que aceptaran a Demetrio II como rey, en lugar de a él mismo, porque le ofrecieron el trono a él. Luego los dos lucharon contra Alejandro y le vencieron. Pero en la batalla el caballo de Ptolomeo se asustó por el barritar de un elefante y lo descabalgó violentamente. Algunos de los soldados enemigos vieron el accidente y se precipitaron contra Ptolomeo, infligiéndole severas heridas antes que pudieran ser rechazados por los egipcios. Ptolomeo había recibido heridas mortales y murió 5 días después. Justo antes de su muerte recibió como presente la cabeza de su enemigo Alejandro,
que le fue enviada por un jefe árabe a quien había huido el vencido monarca, Demetrio, Nicator y Trifón. Demetrio, Nicator y Trifón. Aunque se había casado con la hija de Ptolomeo, Demetrio II, llamado Nicator, comenzó a destruir el ejército egipcio, que huyó a Alejandría. En este tiempo, Jonatán asedió la ciudadela de Jerusalén, donde estaban refugiados los impíos enemigos judíos y una guarnición macedonia. Algunos de ellos escaparon de noche y accedieron a Demetrio a informarle, y éste ordenó a Jonatán que compareciera ante él. Jonatán, dejando que sus tropas prosiguieran el asedio, tomó consigo a los ancianos del pueblo, a los sacerdotes, y muchos presentes de oro y plata. Se los dio a Demetrio y lo aplacó. Rehusando ayudar a los judíos renegados, confirmó a Jonatán en el sumo sacerdocio y le vendió 3 distritos lindando con Samaria, incluyendo Lida, Aramataim. Jonatán envió también a 3.000 de sus soldados a Demetrio bajo su petición, y estos le salvaron la vida. Demetrio era muy impopular en Antioquía, y su población se amotinó contra él, poniendo sitio a su palacio. Pero los soldados judíos subieron al tejado, lanzaron proyectiles a la muchedumbre abajo e incendiaron las casas cercanas al palacio. Debido a que las casas de la ciudad estaban apiñadas juntas, el fuego se extendió rápidamente. Los judíos, mientras tanto, saltaban de un tejado a otro, mientras que el resto de las tropas del rey se lanzaban contra los ciudadanos rebeldes. Mataron a muchos, mientras que otros se rindieron y el rey los perdonó. Demetrio mostró su agradecimiento a los judíos, les dio los despojos y los envió de vuelta a Jonatán, pero más adelante quebrantó sus promesas. Exigió que los judíos se volvieran a pagar los tributos a que habían estado sometidos en el pasado, amenazándoles en caso contrario con la guerra. Y hubiera llevado a cabo estas amenazas si no hubiera sido por Trifón. Trifón había sido un general bajo Alejandro Balas, que se aprovechó del odio que sentían contra él los súbditos de Demetrio. Poniendo una corona sobre la cabeza de un joven hijo de Alejandro llamado Antíoco, lo proclamó rey. Pronto se reunió un gran ejército alrededor del nuevo rey, y Trifón lo dirigió contra Demetrio y lo venció. Demetrio huyó y Antíoco VI accedió al trono. El joven rey envió cartas a Jonatán proponiéndole una alianza y confirmándolo como sumo sacerdote. Jonatán escuchó con agrado estas ofertas e hizo tratado con Antíoco. Ayudó a levantar en armas a los estados vecinos contra Demetrio y de hecho derrotó a Demetrio en 2 grandes batallas, una cerca de Azor, la segunda en Amat. También envió embajadores a los romanos que renovaron su tratado con los judíos y a los espartanos, haciendo alianza también con ellos. De vuelta a Jerusalén, reconstruyó el templo y las murallas de la ciudad que habían sido destruidas y fortificó más la ciudad. Demetrio, mientras tanto, había pasado a Mesopotamia con la esperanza de hacer de las satrapías superiores una base para la guerra contra Trifón. Pero en su lucha contra los partos perdió todo su ejército y él mismo fue prisionero. Trifón maquinó ahora matar a Antíoco y usurpar el trono de Siria para sí. Pero como Jonatán era amigo de Antíoco, Trifón pensó que lo mejor sería eliminarlo primero a él. Por ello, fue a encontrarse con Jonatán en Betzán. Sospechando un ataque, Jonatán tenía consigo un ejército de 40.000 hombres. Pero Trifón persuadió a Jonatán de que venía con intenciones pacíficas y le pidió que despidiera su ejército y que viniera con su guardia personal a Ptolemaida, ciudad que quería darle.
Jonatán despidió a su ejército, conservando solo a 1000 hombres como su guardia personal, y fue con Trifón a Tolemaida. Pero Trifón hizo cerrar las puertas, dio muerte a los hombres de Jonatán y a él lo hizo prisionero. Simón. Cuando los judíos oyeron lo que le había sucedido a Jonatán, se sintieron muy angustiados. Le pidieron a Simón que fuera su caudillo y él accedió. Reconstruyendo las murallas de Jerusalén, las fortificó con torres muy fuertes y puso vigilancia en la ciudad. Trifón avanzó ahora por Judea con un gran ejército y trajo consigo a Jonatán como prisionero. Envió un mensaje a Simón diciendo que liberaría a Jonatán por 100 talentos de plata, con la condición de que 2 de los hijos de Jonatán le fueran enviados como rehenes para asegurar que cuando Jonatán estuviera en libertad no acaudillara a Judea en una revuelta. Simón tenía miedo de confiar en el intrigante Trifón, pero también temía que si rehusaba sus ofertas, la gente podría acusarle de la muerte de su hermano, por lo que finalmente envió el dinero a los 2 hijos. Trifón actuó como Simón había temido, quedándose con el dinero, los hijos y también con Jonatán. Trifón intentó luego atacar a Jerusalén para ayudar a los miserables que se encontraban en la ciudadela, pero cayó una fuerte nevada aquella noche, lo que hizo intransitables los caminos, especialmente para los caballos. Regresando a Antioquía, mató a Jonatán cuando llegaron a Galaad. Simón hizo sepultar los huesos de su hermano en Modín con gran duelo. También levantó un hermoso monumento a su padre y a sus hermanos, con mármol blanco pulido. Lo rodeó de pórticos y con 7 pirámides que permanecen hasta el día de hoy. En el primer año de su sumo sacerdocio y en el 170 de la era Seleucida, 142 a.C., Simón liberó al pueblo del tributo y de la servidumbre macedonia. Tomó la ciudadela de Jerusalén por asedio y la arrasó hasta los cimientos para que nunca sirviera de nuevo como base para sus enemigos. También puso a trabajar a la gente para anivelar el monte sobre el que había sido construido. 3 años más tarde, solo el templo se levantaba sobre el punto más alto de la ciudad. Mientras tanto, Tifón hizo matar a Antíoco, después que hubo reinado 4 años. Luego hizo que las tropas le proclamaran rey, por cuanto Demetrio había sido tomado prisionero por los partos. Pero un hermano de Demetrio, llamado Antíoco, levantó un ejército y atacó al usurpador, porque Trifón había sido cruel, y sus súbditos se rebelaron contra él de buena gana. Trifón fue derrotado y huyó a la fortaleza Dora, donde Antíoco le asedió. Simón, el sumo sacerdote de Judea, lo ayudó con dinero y pertrechos. Luego Antíoco asedió también a Pamea, a donde Trifón había huido, y fue finalmente capturado y muerto. Sin embargo, Antíoco VII, Sidetes, pronto olvidó la ayuda que Simón le había prestado en su necesidad y envió un ejército bajo uno de sus amigos, Sendebeo, para saquear Judea y apresar a Simón. Simón se sintió provocado ante esta injusticia y aunque era ahora muy viejo, se puso como un joven al frente de su ejército. Fue victorioso en todos sus choques con el enemigo y pronto expulsó a Sendebeo del país. Pasó el resto de su vida en paz y también hizo alianza con los romanos. Pero después de haber gobernado en Judea durante 8 años, Simón fue asesinado en un banquete por la perfidia de uno de sus propios yernos, llamado Ptolomeo. También apresó a la mujer de Simón y a 2 de sus hijos, echándolos en la cárcel, mientras enviaba a algunos hombres a dar muerte al tercer hijo, llamado Juan Hircano. Pero Hircano escapó de los que querían asesinarle y escapó a Jerusalén. El pueblo le apoyó y rehusó la entrada de Ptolomeo cuando apareció ante una de las puertas, expulsándole. Ptolomeo se refugió en una fortaleza encima de Jericó llamada Doc. Juan Hircano. Después que Hircano fuera proclamado sumo sacerdote, atacó la fortaleza de Ptolomeo.
La hubiera tomado si Ptolomeo no hubiera traído a la madre y a los hermanos de Hircano a la muralla, torturándolos y amenazando con echarlos abajo si no levantaba el sitio. Pero la madre de Hircano le gritó a su hijo que no se debilitara por causa de ella, porque prefería morir antes que Ptolomeo quedara sin castigo. Las palabras de su madre le hicieron arreciar en el ataque, pero cuando vio cómo la golpeaban y la desgarraban, se llenó de compasión y se detuvo. El asedio se prolongó hasta el año sabático, cuando los judíos quedaban inactivos, pues reposan cada séptimo año, como lo hacen cada día séptimo. Ptolomeo, al quedar así aliviado, mató a la madre y a los hermanos de Hircano y huyó a Filadelfia.